Desde la Universidad Torcuato Di Tella, en el Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político, estamos con un analista político de la Universidad de Lisboa, argentino él, Andrés Malamud. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Navi. ¿Qué tal? Vos estudiás e investigás en la Universidad de Lisboa, en este caso en Europa. ¿Cómo ves la región y cómo ves Venezuela, que está viviendo una crisis institucional muy fuerte y que amenaza con generar desplazados para otros países, como si habláramos de Siria? Parecería ser que estamos hablando más que de crisis institucional o tensiones políticas, de una guerra civil. ¿Qué miradas tenés respecto de los desplazados? El caso sirio es una buena comparación, porque estamos enfrentando la posibilidad de que haya millones de desplazados. Por ahora son millares. Esos millares están llegando a los países vecinos, limítrofes, pero están yendo mucho más allá. Bueno, se encuentra venezolanos en Argentina, en Uruguay, en empleos muchas veces subcalificados. Son personas sobrecalificadas para el empleo que ejercen. Pero Perú, Colombia están llenos, en México hay, y en la frontera con Brasil, donde hay pequeños municipios que se han saturado por el éxodo venezolano, las autoridades brasileñas los mandan de vuelta y ellos siguen viniendo, por la falta de insumos básicos para la vida, alimentos y medicina, que no se producen en Venezuela. El régimen no permite importarlos, cuando se puede es carísimo, y además el régimen no acepta ayuda humanitaria. ¿Por qué? En parte porque quiere evitar la intervención externa y se piensa que con la ayuda humanitaria viene también la injerencia del exterior. Vienen los espías, vienen los que trabajan para dar vuelta a las cabezas, para influir sobre la oposición y volver a la gente contra el régimen. Ahora, generalmente cuando uno hablaba de Venezuela, pensaba en petróleo, y cuando uno se imagina un país petrolero, se imagina riqueza, se imagina Emiratos Árabes Unidos, se imagina poder adquisitivo. ¿Por qué eso no sucede en Venezuela? En general, en la mayor parte de los casos indica lo contrario, es lo que se llama la maldición de los recursos. Los países que dependen de un único bien exportable, un bien natural exportable, tienden a ser menos democráticos y menos desarrollados. Tienen oro, diamantes y sobre todo petróleo. Los Emiratos son un caso excepcional, son chiquitos, pero Arabia Saudita o tantos otros tienen un gran PBI per cápita en algunos casos, pero un nivel de desarrollo humano muy bajo. Hay excepciones. Noruega es el caso típico, Chile más o menos con el caso del cobre, pero justamente lo que hicieron es esterilizar esa maldición de los recursos creando fondos anticíclicos. O sea, todas las divisas que llegan, en vez de meterlas en circulación, que lo que hace es... Lo ahorraban. Algo similar a lo que hace Bolivia y no hizo Venezuela. En Venezuela, ¿dónde situás a Maduro? Porque cuando hablan de Maduro o hablan de un revolucionario, y hay una fuerte defensa de ciertos sectores en América Latina que, hay que decirlo, aún la mantiene, y también una fuerte oposición donde se encuentra Argentina, Brasil, Chile, ex aliada de Chávez, un Uruguay que dice, bueno, voy a ver cómo juego, todavía no aclara. ¿Qué mirada tenés al respecto? El chavismo, Hugo Chávez tenía dos grandes grupos de apoyo, los militares y Cuba. Cuando Chávez está enfermo tratándose en Cuba, la opción se da entre las cabezas de ambos grupos. La cabeza de los militares es Diosdado Cabello, que encabeza que es capitán. La represión y está en esta asamblea constituyente. Y el otro era Nicolás Maduro, una persona con menos, digamos, saliencia, menos importancia que la que tenía Diosdado Cabello, menos independencia, sobre todo era el hombre de Cuba. La cuestión es que Cuba al régimen le ofrecía varias cosas a cambio de petróleo: legitimidad internacional, médicos y el sistema pretoriano que custodia al presidente y que son sus ojos y orejas, porque todo el sistema de espionaje e inteligencia de Venezuela es cubano. En este momento Cuba tiene menos interés en Venezuela. Ahora está complicado por Trump, pero con Obama Cuba iba hacia el deshielo y por lo tanto se suponía que abriéndose al mundo necesitaba menos a su garante petrolero. En este momento la cosa está complicada, pero claramente Cuba tiene menos poder, los militares tienen más, y Maduro termina siendo el fantoche que protege a aquellos que son los verdaderos gobernantes en ejercicio, que son las Fuerzas Armadas venezolanas. Hace poquito los servicios de inteligencia apresaron a Ledesma, exalcalde de Caracas, y también a Leopoldo López, que en su momento le habían dado una prisión domiciliaria. ¿Cuál es la relación que haces entre las Fuerzas Armadas, inteligencia y Maduro? Porque uno lo mira desde afuera y pareciera ser que pertenecen a un mismo partido político. La oposición jugó a la división, pero no lo consiguió. En parte porque los cubanos todavía se mantienen apoyando al régimen, en parte porque los militares tienen un costo de salida que es altísimo. ¿Qué es un costo de salida? En democracia uno pierde las elecciones y se va a la casa.
En dictadura uno pierde el poder y se va a la cárcel. Los militares no solamente constituyen una élite gobernante en un régimen que no es democrático, sino una organización criminal, porque hoy en Venezuela no se puede vivir en el nivel en que ellos viven sin estar a cargo del narcotráfico, del control de cambios, del contrabando, de todo lo que no se puede hacer y que permite administrar las divisas que entran, las pocas divisas que entran en Venezuela. ¿Cuáles son las opciones entonces para quienes gobiernan hoy? Estar en el gobierno, ir a la cárcel o ir al exilio. La presión internacional, que es algo de lo que podemos seguir hablando, es fundamental porque no solo tiene que meter presión contra el gobierno, tiene que abrirle puertas. Ahora, cuando hablamos de la presión internacional, tenemos distintos ejes de integración. UNASUR, que en su momento había intercedido en conflictos entre Venezuela y Colombia, que hoy no juega, y la Organización de Estados Americanos, donde juega una fuerte oposición a Maduro, pero ahí también existe un votito que es el votito de los Estados Unidos. Participar desde la OEA para resolver el conflicto en Venezuela no es darle lugar a que exista este discurso antiimperialista, ya que los Estados Unidos se mantienen en la OEA. ¿Es una buena estrategia? Hoy es la única estrategia, porque las organizaciones en las que participa Venezuela, UNASUR, la CELAC, el ALBA, están demasiado divididas o demasiado colonizadas, en el caso del ALBA, como para actuar. Así que directamente no se reúnen. No es que la UNASUR se reúne y no llegue a conclusiones. ¿Por qué colonizada? En el caso del ALBA, porque el ALBA es simplemente un conjunto de países que son clientes petroleros de Venezuela. El ALBA no es una organización regional. No es una organización porque no tiene tratado constitutivo, es un foro. Y no es regional porque ningún país del ALBA tiene fronteras comunes con otro país del ALBA. Si ustedes miran en el mapa, son países sueltos que no tienen contiguidad geográfica e islas y archipiélagos desparramados por el Caribe. ¿Cuál es el vínculo común? El petróleo venezolano. Venezuela les da petróleo a cambio de votos, por ejemplo, en organismos internacionales, a cambio de médicos y de seguridad en el caso de Cuba. Uno contabiliza la cantidad de países que no reconocieron la constituyente y ordena alrededor de 15. Mira aquellos que reconocieron los resultados y son solamente 3. Nicaragua, El Salvador y Cuba. ¿Hoy Venezuela está aislada? En general sí, pero vos hacías la mención de las excepciones. Y Venezuela puede sobrevivir aislada, porque lo único que necesita es vender su petróleo. Mientras no haya sanciones petroleras, va a seguir integrada en aquello que necesita, que es ingreso de divisas. Pero si hay sanciones petroleras, no se perjudica el régimen solamente, se perjudican los venezolanos. Por esto la comunidad internacional no tiene tanto margen de maniobra como a veces se espera. Las sanciones en general son ineficaces y muchas veces contraproducentes. Hay que tener mucho cuidado. Una cosa es sancionar a los jerarcas del régimen, congelando las cuentas internacionales, y otra cosa es embargar petroleramente a Venezuela, que va a hacer sufrir al pueblo. Una de las características de Brasil, pasamos a Brasil, pero está conectado, tiene que ver que en su política exterior se mostraba como garante de la estabilidad en América del Sur, esto lo estoy diciendo yo. Y el problema de Venezuela parecería ser un problema de la política exterior de Brasil, en el cual hay una especie de retracción producto de esta crisis institucional. ¿Qué rol debería jugar Brasil para desarmar estos tipos de conflictos y qué rol está jugando actualmente con Michel Temer? Brasil es un país menos grande de lo que parece. Es un Brasil que durante 16 años pegó por encima de su peso, gracias a la acción soft de Fernando Henrique Cardoso y de Lula, que fueron dos presidentes excepcionales, tanto doméstica como internacionalmente. En este momento Brasil está por debajo de su peso, pero en ningún caso podría resolver la crisis venezolana, como no pudo resolver la crisis colombiana. Si uno mira quizás la foto de la cumbre más importante de los últimos 10 o 20 años en América del Sur, que fue aquella en la que se firmó el Tratado de Paz entre el gobierno de Colombia y la FARC, están desde el rey de España, emérito, está el secretario general de la ONU, están los presidentes de Argentina, de México, de Perú, de Chile, está el canciller de Noruega, no está el presidente de Brasil. Brasil está ausente, pero aunque estuviera presente no podría resolver esto, no tiene la capacidad. Lula más o menos y Fernando Henrique en 2002, cuando se hace el golpe de Estado contra Chávez, deciden mantener la provisión y deciden mantener el vínculo contra el gobierno legítimo de Chávez entonces, y eso ayuda a que el gobierno sobrelleve ese golpe. Pero ese fue el momento de mayor protagonismo que pudo tener Brasil. No hay nada más que pueda hacer, aunque quiera pegar otra vez por encima de su peso. ¿Quién puede? Cuba, Estados Unidos y el Vaticano. Son los únicos que tienen las herramientas materiales o simbólicas como para ejercer alguna influencia en el resultado, en el conflicto venezolano.
Y de hecho había una convergencia entre Cuba, Estados Unidos y el Vaticano cuando Obama era presidente. Es un acuerdo que se rompe. Y hoy con no Trump. está. ¿Por qué decís Obama? Había cierto vínculo entre Obama en ese tridente que dabas, pero para resolver el problema cubano. ¿Vos creés que ese tridente puede resolver un problema venezolano? Es así. Tanto para el Vaticano como para Washington había un trío de prioridades en América Latina. Cuba, para la que querían reaproximación, deshielo y reaproximación. Colombia, para la que querían pacificación. Y Venezuela, para la que querían estabilización, no democratización. ¿Por qué? Porque democratizar Venezuela era muy complicado. Se iba a democratizar desestabilizaba. Y lo que Estados Unidos y el Vaticano necesitaban era que no se hicieran olas. Fíjate que el líder de la FARC estaba en Cuba, pero cuando fue a firmar la paz en Colombia fue en un avión de PDVSA. Así que Venezuela era parte del acuerdo que garantizaba que las negociaciones en Cuba dieran como resultado la paz en Colombia. Y para evitar hacer olas, entonces se bancaban sin masacre al chavismo. Con masacre no. Al interior de Brasil, Brasil tuvo una política exterior de global player, una política exterior que tenía que ser altiva, decía su canciller, con participación, altiva y activa. Exactamente, con participación activa y altiva en África, abriendo muchísimas embajadas, buscando un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, buscando protagonismo económico internacional con las inversiones, casi una potencia en ascenso, distinto de una economía en ascenso. Hoy Lula es el principal político con más posibilidades de llegar a la presidencia. Sin embargo, se enfrenta a un juez Moro que posiblemente en la segunda cámara, en la segunda instancia, le digan que no puede participar de las elecciones. ¿Qué reflexión haces de esto? Primero, de nuevo, Brasil pegó por encima de su peso. Yo visité embajadas brasileñas en África, no pagan los servicios, están de manos cruzadas. No tienen trabajo para hacer, no tienen los recursos. Brasil abrió muchas embajadas en África y en otras regiones con el objetivo que vos decís, conseguir votos, negociar votos para reformar la Carta de las Naciones Unidas y obtener un puesto permanente en el Consejo de Seguridad. Esto fracasó, no es responsabilidad de Brasil solamente, el mundo no quiere hacer esta reforma. Hay más países que quieren entrar como Alemania, Japón y la India, no van a entrar porque hay veto cruzado, porque China no quiere que entre la India, porque Italia y España no quieren que entre Alemania, porque Argentina, Colombia y México no quieren que entre Brasil. Y porque Estados Unidos le dijo que sí a Japón y a la India, pero no le interesan Alemania y Brasil tampoco. Así que aquí el fracaso de Brasil fue no darse cuenta que esto era irrealizable y gastar plata en eso. Si vuelve Lula, no tiene los recursos para seguir haciendo la alta diplomacia que hizo en otras épocas. Va a ser probablemente una diplomacia diferente de la actual. Va a tener política exterior Brasil, hoy no la tiene. Pero va a ser una política exterior muy lastimada por los escándalos de corrupción y porque segundas partes nunca fueron buenas. Pero lo que vos decías, es más probable que Lula no vuelva a que vuelva. Te llama el presidente Macri y te dice: Andrés, necesito 2 o 3 ejes para relacionarme mejor con Brasil, habida cuenta que existe un deterioro en nuestras relaciones comerciales, políticas, en la integración, que casi no se habla del Mercosur. ¿Qué me decís? Para mí lo fundamental es cumplir lo que dicen los tratados. Los tratados dicen que el Mercosur es una unión aduanera y por lo tanto podemos cruzar la frontera sin abrir el baúl del auto, sin mostrar lo que llevamos en la mochila. Terminar con los controles. Esto no estoy revolucionando nada, estoy diciendo esto es lo que firmamos, cumplamos. Esto es fundamental para reducir los costos de transacción, para que sea más fácil circular, comerciar, hacer turismo, todas actividades que en principio generan producción y aumentan la productividad. La relación política no es mala con Brasil, es la que se puede tener con un Brasil que está mirándose el ombligo. Hasta que Brasil no resuelva esta situación, no es mucho lo que Argentina puede hacer. Y Brasil a veces es un globo estático y a veces es un ancla. Si le va bien, nos va bien, porque Argentina es un país que produce commodities, recursos naturales y los vende sobre todo a China. Y vende manufacturas, o produce manufacturas de relativamente bajo valor agregado en capacidad tecnológica y se lo vende a Brasil. Así que nos conviene que Brasil ande bien, pero no hay mucho que podamos negociar con Brasil. Lo único que necesitamos es que Brasil crezca. Y eso lo tienen que resolver ellos. Me diste malas noticias en Venezuela, malas noticias en Brasil. Para finalizar la entrevista, ¿habría alguna buena noticia en América del Sur para dar? Comparar Argentina con Brasil y con Venezuela. Perfecto. Muchísimas gracias. Estamos mejor entonces.
Andrés Malamud, acá desde el Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político en la Universidad de Itela. Muchísimos titulares que vamos a analizar seguramente más adelante. Nos volvemos a ver en un próximo capítulo.